Hola a todos, hola a todas. Estáis en Los Lunes al Podcast, el programa en el que siempre es lunes. Mi nombre es David Blanco y esta es una edición especial que vamos a dedicar a una de las catástrofes más terroríficas e invisibles a las que se ha enfrentado la humanidad. Hablamos, por supuesto, de Chernóbil, cuyo drama ha revivido 33 años después, gracias al éxito de la miniserie de HBO basada en el libro Voces de Chernóbil, de la ganadora del Nobel Svetlana Alexievich. Este lunes se emitió el último de sus 5 episodios y es buen momento para analizar lo que se ha convertido en la serie mejor valorada en IMDb en la historia y todo lo que rodeó a la catástrofe en la que se inspira. Para ello tenemos a Lorea. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas. Yo estoy muy bien y encantada de estar invitada en este especial de Chernóbil, que es un tema muy delicado y el que tenemos mucho de qué hablar. Sí, desde luego, es, como hemos dicho, un tema catastrófico, por supuesto, pero además muy complejo y que esta serie ha revivido de una forma inesperada. Por eso te quería preguntar en principio, ¿qué opinas sobre el hecho de que la serie se haya convertido en un fenómeno de tal magnitud? Bueno, ha sido algo muy inesperado para todos, digamos, los espectadores y todos los usuarios. Ha sido convertida en un fenómeno en parte gracias a los críticos, que muchos de los críticos cuando estaban viendo el Juego de Tronos y les enviaban los previsionados de Chernóbil no les prestaron atención. Pero en cuanto empezó a correrse el boca a oído, todos los críticos empezaron a hablar muy bien de Chernóbil, ¿no? Entonces, digamos que no solo los críticos, sino también un poquito el boca a oído entre la gente, en el trabajo, en la calle, hemos empezado a difundir lo que es Chernóbil en medio del Juego de Tronos, ¿no? Digamos que Chernóbil ha cubierto el agujero que estaba dejando Juego de Tronos, ¿no? De repente no teníamos una serie y de repente nos dan una serie que cuenta una realidad que no sabíamos. Y a los espectadores, a todos los usuarios nos gusta saber la verdad. Y sobre todo contada en forma de thriller, nos apasionan los thrillers. Entonces, qué mejor que una pequeña dosis de una realidad en forma de miniserie de 5 capítulos. Iba a decir fáciles de ver, no son fáciles de digerir, pero lo ves muy rápido. Y sobre todo descubres una parte de la historia que es esencial, que hay que conocerla, que es una pena que no lo hayamos descubierto antes en clase, en el colegio, o incluso mucha gente que todavía no ha leído el famoso libro Las voces de Chernóbil, que fue un bestseller y cuya autora fue ganadora del Nobel, como tú has dicho antes. Entonces, para mí es un fenómeno y es merecido. Quizá no sea un fenómeno que dure en el tiempo como ha sido The Wire, como ha sido Breaking Bad o como ha sido Lost, digamos por lo efímero, ¿no? Es una serie muy pequeña, que se rodó en muy poco tiempo y que ambiciosa, lo normal, lo justo. Los americanos lo hacen todo muy bien y sobre todo en HBO. Claro, eso es lo que te iba a decir porque a mí me llama la atención mucho que sea eso, la serie mejor valorada en IMDb en toda la historia. Está por encima de series que has comentado, Breaking Bad, The Wire. Yo sí pienso que con el tiempo se va a ir cambiando, se va a ir calmando mucho, porque al final estamos en un momento en el que la euforia se ha concentrado mucho. Han sido 5 semanas, además publicándose semanalmente, que es algo que ya comentábamos el otro día cuando hablábamos de Juego de Tronos, que se ha mantenido ese formato. Entonces llegó poquito a poco, no llega de golpe, no se produce un estreno masivo o que la gente estuviera esperando con impaciencia, sino que, bueno, nos ha pillado un poco con la guardia baja, no, las expectativas no eran altas para nada. De hecho, yo creo que la gran parte, la gran mayoría de la sociedad no era ni siquiera consciente de que se iba a estrenar. Entonces, cuando llega, nos sorprende, va entrando poquito a poco y lo que dices tú, el boca a oreja, yo creo que ha funcionado como en muy pocas ocasiones que yo recuerde con una serie. Entonces, es verdad que en estos momentos ha entrado suave, ha alcanzado un pico que probablemente sea ahora mismo y desde este momento empezará a decaer porque la serie, bueno, pues lo que dices, son 5 capítulos y más allá de ello, pues es posible que eso es una cosa que me parece muy interesante, que haya una revitalización de todo lo que rodea a Chernóbil. Puedes verlo con, no sé, muchísimos artículos que se han publicado en estos días. Nosotros mismos estamos, bueno, pues haciendo un podcast como tantas otras emisoras o blogs o lo que sea. Hay también un montón de no sé, yo creo que va a haber una revitalización también de la literatura en torno a la catástrofe. Incluso yo no sé dónde escuché que estaban implementándose el turismo de catástrofes, que ya existía, que eso es algo que ya conocía y que me parecía muy llamativo, pero que
por lo visto, a raíz de esta serie ha aumentado. Entonces hay gente que ahora va a visitar Chernóbil, pues bueno, igual que van a subir el Everest y luego hay colas allí, ¿no? Pues es una cosa que es muy llamativa. Sí, efectivamente, como a día de hoy todavía puedes visitar el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que al final es un sitio donde hubo una catástrofe, hubo un genocidio. Entonces, a mí en parte también me da un poco de pena que tengamos que recordar este tipo de sucesos a través de una serie de televisión. Eso es realmente, digamos, la poca iniciativa que tenemos los seres humanos para descubrir ciertas cosas que han pasado, ¿no? Interesarnos por algo que realmente cambió el rumbo de la historia en muchos aspectos. Eso es algo que es verdad que es una catástrofe o un fenómeno que, a pesar de ser, yo verdaderamente pienso que es la catástrofe nuclear más grande de la historia. Yo creo que no es comparable a Hiroshima y Nagasaki por el hecho de que esas son bombas intencionadas que se lanzan sobre las personas, sobre grandes bloques, grandes núcleos de personas, pero en proporciones yo creo que esta catástrofe nuclear fue incluso mayor. Entonces, el hecho de que sepamos tan poco obedece probablemente a lo que se muestra en la serie, que es todo el secretismo que rodeó a esta catástrofe por parte de las élites de la Unión Soviética, todos los intentos por ocultarla. Entonces, claro, es más difícil conocer sobre ella. Además, es relativamente reciente. Lo que decías, no lo estudiamos en el colegio. Es que hay mucha gente que ahora mismo, nosotros por edad probablemente sí que podríamos haberlo estudiado, pero hay gente que, bueno, es que eso fue en el 86. Es que hasta el 86 han pasado 33 años, que no es una cantidad de tiempo tan larga. No sé si tienes algún recuerdo de esta catástrofe antes del libro o antes de esta adaptación de HBO. A ver, yo sí que tenía un recuerdo, porque yo ya en los años 80 yo ya había nacido, David. Entonces sí que tenía cierto titular, pero no tenía un conocimiento en detalle. Yo sabía que en Chernóbil hubo una fuga, un escape radioactivo, y que la ciudad que estaba al lado tuvo que ser evacuada inmediatamente y tuvieron que irse con lo opuesto. Pero no sabía el alcance que supuso, el impacto que tuvo en todo el planeta, porque no solo fue en Bielorrusia, no solo fue en Europa del Este, fue en todo el planeta. Y tampoco sabía lo que intentó hacer el poder soviético. No sabía nada de eso. Quizá yo, por ejemplo, que soy una persona, yo no tengo ningún problema en decirlo, a mí me encanta Iker Jiménez y él ha abordado muchas veces el tema de Chernóbil y de hecho tiene un documental muy potente en Cuarto Milenio y también en su programa de radio Milenio 3 por aquel entonces. Entonces lo conocía un poco a través, digamos, de los documentales de Iker Jiménez y poco más. Claro, la verdad que es un evento histórico que verdaderamente pega mucho en ese tipo de casos que analiza Iker Jiménez, porque sí, efectivamente, sí. Desde luego todo lo que implica secretismo, que es lo que definió la actividad de la Unión Soviética para intentar encubrir este caso, genera misterio, y al final es algo muy misterioso cómo pudo ocurrir, porque al fin y al cabo es un asesino absolutamente invisible que nadie veía, no se puede ver la radiación. Entonces, es absolutamente invisible y encima hubo muchísimo secretismo. Por lo tanto, desde luego que es algo muy... también morboso, también misterioso. Desde luego yo entonces creo que soy un poco más joven, pero sí que tengo la asociación a Chernóbil como eso, una catástrofe que desde luego el nombre lo conoces pues desde siempre, pero no con la profundidad que yo creo que ha permitido conocer esta serie. Yo además he vivido bastante tiempo en Austria, y yo creo que en Centro Europa la catástrofe se vivió mucho más cerca. Bueno, por supuesto mucho más cerca que en España por la propia cercanía física, pero también por la concienciación. De hecho, la energía nuclear en Centro Europa, en Austria y en Alemania, por ejemplo, se observa con mucho más escepticismo que en países como España o Francia. De hecho, creo que es algo que se narra muy bien en la serie Dark de Netflix, que se ambienta en un pueblo con una central nuclear poco después de que ocurriera lo de Chernóbil. De hecho, yo creo que en algún momento incluso todavía utilizan mascarillas y creo que eso en Alemania se vivió con mucha intensidad. Entonces, yo personalmente tengo ese contacto un poquito más directo con, si no con Chernóbil, sí con lo que despertó después hacia la energía nuclear.
y eso es un poquito también era mi relación con este fenómeno, porque yo no había leído el libro de las voces de Chernóbil, lo conocía pues cuando le dieron el Nobel a la autora a raíz de eso, Ujú. pero no lo había leído y la verdad es que ahora me ha generado muchísima curiosidad y sí que me apetece mucho leerlo. Yo creo que todos vamos a leer el libro Las voces de Chernóbil, que nuestro compañero Raúl también nos lo recomendó en el grupo de Sí, los lunes. Y bueno, y también un pequeño matiz sobre el tema de Iker Jiménez, que también aborda temas de conspiraciones del gobierno, secretismos. claro. Entonces yo propongo mucho escuchar todo el documental que hizo él hace ya bastantes años sobre Chernóbil. Lo podéis encontrar en YouTube. Sobre ese proceso de ocultación, ese secretismo que fomentó la Unión Soviética y que intentaba ocultar la dimensión de la catástrofe, al final podemos considerar que fueron las mentiras el verdadero asesino de casi 93.000 personas durante más de 30 años, perdón, o al final nos tenemos que reducir mucho más directamente al evento nuclear. Como bien dice el protagonista en el último capítulo, el detonante son o sea, realmente el detonante fue la mano ejecutora, digamos, ese personaje que, digamos, el que lidera, ¿no? El que está al mando de la sala de control, que es el típica figura, miembro del partido, producto del sistema comunista, ¿no? Que es rudo y duro con sus trabajadores, ¿no? Ellos son un poco los que detonan, ¿no? Ese accidente. Pero a la larga aquí el asesino inteligente son las mentiras del gobierno. El querer ser los mejores, el estar por encima de los americanos. Porque al final era una guerra para ver quién era más poderoso en cuanto a energía nuclear, porque para los soviéticos era una obsesión la energía nuclear. Para ellos tenían los mejores reactores, era el orgullo nuclear. Entonces, ellos fallar en eso suponía perder orgullo ante los americanos. Y realmente eso es lo más triste y patético de esta tragedia. Claro, es que al final la Guerra Fría se construye en torno a la bomba nuclear. Exactamente, Hiroshima y Nagasaki, Sí. o sea, esa absurda y estúpida lucha, ¿no? Armamentística, pero que hay armas al final, ¿no? Pero realmente en esa lucha de poder absurda es algo que vamos a seguir pagando. De hecho, la tragedia de Chernóbil es una muestra de cómo el hombre maltrata el planeta Tierra, y es así. Y cómo le da igual, cómo con ignorancia, dejadez, crueldad, le da igual las consecuencias siempre y cuando su nombre, ese buen nombre, no se ponga en entredicho. Y que realmente el gobierno soviético de Gorbachov priorizase eso antes de salvar la vida de millones de personas, no tiene nombre. No tiene nombre. Entonces, a mí, yo realmente estaba indignadísima. Hay muchos artículos, muchas críticas ahora en Internet sobre Chernóbil, la serie. Todas destacan muchísimo el papel de la URSS, pero yo, por molestar ya, y realmente porque lo merecen, yo destaco y dedico la serie a toda la gente que luchó por mitigar la tragedia. Ellos son los que merecen ser destacados en este fenómeno que está pasando con esta serie. Eso es muy interesante porque al final yo creo que la serie, los protagonistas de la serie son esos dos grupos. Por un lado, los responsables que intentaron encubrir todo lo que sucedió y por otro lado, los héroes. Entonces, a mí me cuesta mucho decidir cuál de los dos, si es que hay uno de los dos que tenga una prioridad o una importancia mayor en la serie. Y bueno, y al final tampoco tenemos por qué buscar cuál de los dos es más importante. Me parece que la serie logra muy bien ambas cosas. Asignar la responsabilidad que tuvieron los dirigentes soviéticos en este caso y también decir, mira la cantidad de héroes que hubo aquí. Y héroes absolutamente anónimos. Muchos de ellos entregaron su vida, su salud, todo lo que tenían. Es que al final son héroes anónimos, que eso es algo que es incluso más complejo para un tipo de sociedad como la que existía en la URSS, en la que premiar al héroe era tan importante. Al final la figura del líder, del héroe comunista era tan relevante. Se ve cuando el director del KGB le ofrece un premio a Legasov. Al final esa búsqueda del héroe era tan relevante. Y aquí no se pudo, ni siquiera se pudo llevar a cabo porque al final los héroes eran absolutamente anónimos. Entonces eso es algo que la reflexión que despierta la serie a mí también me parece muy, muy interesante.
Mira, estaba acordándome justo de esa escena de la gente del KGB dándole ese diploma de eres héroe de la Unión Soviética. O sea, realmente yo esa escena yo quería quitar HBO y no verla. Realmente, o sea, a mí me dan algo así, decía, ¿tú te estás riendo de mí? O sea, vamos a ver, ¿tú te crees que me puedes comprar? Yo estaba muy indignada. Y luego, por otra parte, el personaje que era el jefe de la sala de control de la central, que acabo de buscar el nombre, que es Anatoly Dyatlov, lo ves, es el típico hombre bruto, bueno, decir mal compañero y mala persona es decir poco, pero ese es el Sí. asesino ejecutor porque él sabía que lo estaba haciendo mal, se estaba saltando el reglamento, digamos, la gente de su equipo le estaba avisando de que iba a cometer un error y él no obedece, no firma ningún papel, no, dice, ¿qué pasa? Explotó el reactor 4. Luego, detrás están los asesinos inteligentes que son todos los que se sentan en la comisión de Chernobyl, menos la parte científica, que están ahí para avisar de, hey, esto está pasando, hey, es grave, esto no equivale a una radiografía, equivale a una piedra de grafito, equivale a 400 radiografías. Eso es así como advirtió, exacto. O sea, al final, el tener que es Jared Harris levantándose en medio de la sala, alzando la voz diciendo, no, esto no ha acabado, este informe está mal, escuchadme, puede morir muchísima gente, es una escena que para mí me impactó mucho. Esa escena es muy poderosa. Pero mira, yo voy a descargar en parte de culpa a Diatlov. Me parece que el personaje suyo es muy paradigmático porque al final es el ejemplo de, no tanto de los líderes como de los subalternos. Porque al final él, yo de verdad pienso que él no sabía que iba a explotar el reactor. Primero, porque era un ignorante. Y segundo, porque le habían dicho que no iba a explotar. Entonces él tenía confianza ciega en el reactor RBMK no explota. Pues el reactor RMBK no explota. Porque lo dice el partido y tenía que ser así. Él luego, por supuesto, tiene un comportamiento absolutamente deplorable en otros aspectos. Al final él está encima en la cadena de mando y eso era algo muy relevante. Pero yo le descargo de cierta culpa porque de verdad estoy convencido que él simplemente era un ignorante y un tío que se había creído las mentiras o la ausencia de verdad que había impuesto el partido y había dicho, no va a explotar, pues no puede explotar y me da igual que lo estéis diciendo y que yo lo esté viendo porque no va a explotar. En este aspecto ese personaje me parece muy útil, no sé si realmente fue así como ocurrió en la realidad, no sé hasta qué punto ese personaje o su comportamiento es veraz, pero me parece que como ejemplo de lo que ese tipo de personas, de subalternos, de segundos al mando implicaban, me parece muy relevante. Entonces, ese personaje a mí me parece magnífico. No sé si tú tienes algún otro personaje que te parezca especialmente llamativo. El personaje de Emily Watson, que es Ulana Homiuk. Homiuk, yo creo, sí. Exacto, a ver si lo hemos pronunciado bien. A ver, bueno, ya como mucha gente sabe, realmente ese personaje no existió en la realidad, ¿no? Entonces me pareció Sí, lo como... explican al final, efectivamente, sí. Exacto, no. Entonces, realmente ella representa a la comunidad científica, ¿no? Entonces me ha parecido muy inteligente poner el papel de una mujer, ¿no? En la serie, ¿no? Porque una serie como Chernobyl, que es un thriller, necesitamos a tener a mujeres en ese tipo de papeles. Bueno, ya desde El silencio de los corderos es así. Es así. Desde Jodie Foster necesitamos a mujeres en thrillers. Para mí, ella, digamos, es uno de los grandes cerebros de esta serie que ayudó a entender el fallo del reactor, se estrujó la sesera para saber cuál había sido el verdadero motivo para que explosionase la central nuclear. Ella, junto con el personaje de Jared Harris, que es Legaslov, y el personaje de Stellan Skarsgård, perdona, todos son nombres muy difíciles de David. Sí, desde luego. Stellan Skarsgård, que interpretaba al ministro también un poco cegado, así hombre muy comunista que obedecía fielmente al partido. Sherpina, sí. Emily Watson, digamos que tiene un papel para mí crucial en la serie, ¿no? O sea, y eso, más que nada, lo descubres porque la KGB la apresa, ¿no? Y la mete en la cárcel y Jared Harris va a decir, hey, que la necesito. O sea, necesito su cerebro para resolver esta situación porque yo solo no puedo. Sí, que al final es que me parece que es esencial esa figura de... no tanto ella como personaje, sino por lo que representa, porque me parece esencial hacer esa explicación del proceso científico, que es el que llevan a cabo ella con ese chico, no sé si es un becario o simplemente otro científico, al principio de la serie, cuando descubren
es que la radiación viene de fuera. Eso es muy ilustrativo de cómo ellos se iban dando cuenta y siguiendo el método científico llegaban a una conclusión, pero es que en el Kremlin estaban diciendo, no, esto no es así, me da igual el método científico que estés aplicando, es que la verdad es otra. Y ese personaje que lo contradice desde un punto de vista absolutamente racional, porque al fin y al cabo la ciencia es eso, me parece súper interesante. Y luego, mira, el personaje que has mencionado del ministro de Sherbina, creo que es también magnífico en su evolución. Porque, de nuevo, tampoco sé si en la realidad se produce esa evolución, si al principio estaba tan cegado, si finalmente era tan empático. No sé si esa evolución se produce, pero me parece que es muy ilustrativo también ese personaje. Al final creo que todos los personajes no están tanto por lo que son, sino por lo que representan. Exacto. Y en este caso me parece que está muy logrado esa evolución desde un personaje, como decimos, absolutamente cegado, que dice, no, esto es una radiografía, esto es muy poco, nos han dicho que está todo bien y está todo bien porque nos lo han dicho, y luego va descubriendo y le va abriendo los ojos poco a poco. En los primeros 1, 2, no sé si 3 capítulos todavía hay momentos en los que le dice a Legasov, tú cállate, aquí mando yo, esto se hace así y punto, pero luego él va evolucionando y finalmente va empatizando con las personas que trabajan ahí, con los verdaderos héroes al final. Y creo que es muy útil ese último diálogo en el que en el descanso del juicio están hablando Legasov y Sherbina, y le dice Legasov, oían lo que yo decía, pero a quien escuchaban era a ti. Y al final esa figura del ministro, que al final también se jugaba, yo creo, mucho, porque, bueno, pues al final era, digamos, el que más tenía que perder, porque todos tenían la vida que perder, pero era además un cargo muy elevado. Y saber al final poner su cargo al servicio de las personas, que en principio es lo que tendría que haber hecho en todo momento, pero que solo vemos que lo hace a medida que evoluciona, me parece que es muy bonito en cierta medida y esperanzador, pero bueno, también muy paradigmático con respecto a lo que ocurrió. Estoy súper de acuerdo contigo. Es el personaje del ministro, que es Boris Skarbina. La escena del último capítulo, cuando ellos dos tienen esa conversación, a mí me encantó y explicó muy bien la relación entre ellos dos, ¿no? Sí, porque al principio era un hombre muy duro, también el hombre comunista, fiel a sus principios, aquí mando yo, hasta que el otro le convence de, mira, relájate porque tú y yo de aquí a 5 años nos vamos a morir. Y es así, porque hemos estado expuestos a la religión. Entonces, esa escena es una escena de una conversación muy tonta en una habitación de hotel, y esa escena yo me quedé helada en el sofá. What? There are 50,000 people in this city. Professor Ilyin, who's also on the commission, says the radiation isn't high enough to evacuate. Ilyin isn't a physicist. Well, he's a medical doctor. If it says it's safe, it's safe. Not if they stay here. We're staying here. Yes, we are. And we'll be dead in 5 years. I'm sorry. I'm sorry. Y el personaje de Stellan Skarsgård es que hace, digamos, la evaluación es apasionante, la evolución que tiene a lo largo de solo 5 capítulos, además, solo 5 capítulos, y como él, en el juicio, alza la voz y dice, no, déjenle hablar, por favor. Déjenle hablar a Jared Harris. Es que si pronuncio el nombre ucraniano me vuelvo loca. Valery Legasov. Para aclarar porque tiene muchas pruebas y tiene que decir la verdad. Sí. Al final es eso. Yo creo que es cierto lo que dice Legasov en ese diálogo que tienen en el descanso del juicio, que si no hubiera sido por él, a Legasov no le hubieran escuchado. Probablemente le hubieran pegado un tiro o lo hubieran metido en las salas de la KGB de las que nunca hubiera salido. Yo creo que su intercesión es muy necesaria y es al final el que, aunque sea de una forma un poquito más indirecta y casi arrastrado por Legasov y por el resto de científicos y de personas que participaron, es el que permite que de verdad se hiciera, aunque sea algo insuficiente, por supuesto, pero al menos algo. Y luego otro personaje que te quería preguntar es no me lo pongas difícil, ¿eh? A ver si no me acuerdo del personaje. No, de hecho este es el más sencillo porque es el único que probablemente todos conocíamos, que es Gorbachev. Yo tenía
la sensación, bueno, pues al final es el hombre que cambia o no que cambia, bueno, sí, que cambia la historia y que es el que supone el certificado de función de la Unión Soviética, el que se da cuenta de que aquello era inviable, que era estúpido mantener esa confrontación con las potencias capitalistas y que finalmente, de alguna forma, rinde la Unión Soviética dando paso a Rusia. Yo lo tenía como una persona, dentro de la Unión Soviética, digamos, una de las más cabales. Y en la serie, aunque a veces sí que parece medianamente coherente dentro de cuando están en el Consejo de Ministros, él es el que dice al principio, vale, sentaos y vamos a escuchar a lo que dice Legasov. Él es el que en un primer momento manda callar o que respete a Legasov, es el que manda a Shervin a callar. Pero luego la sensación que me deja la serie es que él, digamos que no le da una imagen tan positiva. O es más negativa de la que esperaba, voy a decir. No, tampoco es que pudiera ser positiva, pero eso, que ha sido un poquito más negativa de lo que yo esperaba. Sí, yo creo que pudo haber sido peor incluso, pero yo fíjate que lo que me ha pasado con el personaje de Gorbachev, que si no es por las manchas casi ni le identificamos, es que para mí casi pasa desapercibido en la trama. Es curioso. Sí, bueno, al final efectivamente es una parte más del sistema comunista. Sí, claro, pero era el hombre más poderoso de la Unión Soviética. Y para mí pasó totalmente desapercibido en la trama. Tuvo más peso para mí aquel agente de la KGB que instigaba continuamente y que lo sabía todo antes de que tú lo pensases, que el propio Gorbachev, que sí que muestra una cierta cabalidad y racionalidad en esa primera reunión, dejando escuchar, dejando hablar al protagonista, pero para mí Gorbachev o sea, es que nada, realmente no me dijo absolutamente nada, ni siquiera es un actor que conozca o por lo menos que no le supe identificar. Ya. Pasó muy desapercibido para mí, o sea, realmente secundario y terciario, diría más que es todo el peso y todo el sistema en sí. Realmente no es Gorbachev el malo, sino que realmente es una piecita más, un detallito más. Mira, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Que al final él es una representación del sistema y que, bueno, como tal, el sistema, estamos hablando continuamente de él y él como personaje es un poco menos necesario. A propósito también de los personajes, no sé si a ti te dio la sensación, a mí personalmente muchísimo. Bueno, con Gorbachev sí es verdad que yo notaba una cierta semejanza, pero bueno, Gorbachev es una persona con el físico es muy particular, entonces exacto, sí. parecerte a Gorbachev para un actor es relativamente sencillo caracterizarlo, pero el resto de personajes, sobre todo, mira, Dyatlov, Legasov también, el que era el líder de la central, Brugianov, me parece que se llamaba, que es el del pelo rizado. Ajá. Es exactamente igual. Cuando sacan las imágenes al final del 5º capítulo, me parecen que esos personajes están casi calcados. Físicamente sí. Físicamente es una locura. Me impresionó mucho. Yo creo que, no sé, pocas veces he visto una semejanza tan absoluta en el parecido físico. Entonces, te quería preguntar eso, si a ti también te había llamado la atención, porque a mí es una de las cosas que mira que es totalmente trivial, pero que también me llamó la atención. Claro, esas son cosas que te das cuenta luego en el último capítulo cuando te muestran esas imágenes reales. Y luego también hay documentales donde te sacan también no son actores, pero actores que representan, que físicamente también van por ahí un poco. Pero sí que estoy muy de acuerdo contigo que incluso el protagonista, Valery Legasov, también tiene guarda. Es que sí, esas gafas son. Es que es muy parecido físicamente. Entonces yo también me quedé un poco así como. Menos Gorbachev por la mancha. Sí, bueno, ese lo veíamos venir, digamos. Claro, dices, si veo un hombre calvo, digo, no sé quién es, pero ya la mancha dices, vale, es Gorbachev, ¿no? Pero el que hacía de Dyatlov y el que hacía es Bryukhanov, es verdad que físicamente clavaditos. Sí. Y además luego el actor en general los actores creo que están todos muy bien, como intérpretes me parece que son muy muy buenos todos, pero sobre todo el de Dyatlov me parece que el actor está extraordinario. Todos de verdad que creo que lo están, pero el de él en particular me parece, no sé, una obra de arte. Decir que él, Dyatlov, o sea, es un actor que no es muy conocido, se llama Paul Ritter, tengo su ficha delante, y básicamente es un actor de series, ha hecho Chernobyl, ha hecho Cold Feet, ha hecho Resistance,
ha trabajado en Quantum of Solace, ha trabajado en la película de Aníbal de joven, no Aníbal de Anthony Hopkins. O sea, es el típico eterno secundario que le puedes ver en un montón de ficciones, pero que nunca te acuerdas de su cara, ¿no? Entonces, pero realmente en el papel, la verdad es que, como dices, lo borda, y es que físicamente también se parece. Sí, también, sí. Es muy impresionante todo el trabajo de interpretación y, bueno, en general toda la estructura. Yo creo que la serie, más allá del tema, que al fin y al cabo nos estamos centrando mucho en él porque es evidente que sin este tema la serie pues no sería para nada lo mismo. Pero yo creo que la serie, aislada de su materia, de su trama y analizada solo como serie, como producto televisivo, a mí personalmente me parece magnífica. También debo decirte que estamos hablando muy poco de Jared Harris. Jared Harris ha hecho muchas cosas, pero Sí, bueno, claro. es otro actor que también es el eterno secundario, que hace muchas cosas, pero que luego nadie se acuerda de él. Para mí era un poco el referente que tenía de la serie, al que sí daba, digamos, por supuesto que iba a hacer un gran trabajo. De hecho, mira, lo único que, no es que no me guste, pero que me chirría un poco hasta cierta medida. Esto es un pequeño spoiler de Mad Men, entonces si alguien no lo ha visto, bueno, pues aviso. Él en Mad Men se ahorca y aquí comienza ahorcándose. No sé, me chirriaba un poco porque dices, me acabas de sacar un momento de la trama, porque ahora estoy pensando en cómo también se ahorca en la otra serie y ahora estoy asociando a este personaje al que se ahorca siempre. Digamos que esa es probablemente mi mayor crítica, y mira que es una cosa nimia, pero es casi mi mayor crítica a toda la serie. Esa elección que probablemente es casual y al final es verdad que yo ahora mismo no me podría imaginar a otro actor que pudiera interpretar a Legasov, pero existe esa asociación que por un momento me descolocó y digo, no me ha gustado. Y eso, sobre todo, al ser una serie tan dramática, tan seria, que tienes que estar tan, no sé, un poco autoconsciente de decir esto es algo muy catastrófico lo que ha ocurrido, entonces no vamos a introducir, no sé, ni humor, ni metareferencias de otro tipo. Entonces, digamos que me chocó un poquito ahí, pero bueno, que si esta es la mayor crítica que tiene la serie, pues estamos hablando muy bien de ella. Bueno, yo por dar un poquito más de información a los oyentes, a los usuarios, es que, a ver, Jared Harris es que ha hecho un montón de cosas. Ha trabajado en The Crow, ha trabajado en la película de Brad Pitt, Aliados, ha trabajado también en la serie The Terror. Ahora está haciendo, por ejemplo, Morbius, está rodando una película llamada Morbius. Ha trabajado en la película Pompeya, la de Kit Harington, Dios mío. Ha trabajado en Mad Men, como tú has dicho. También ha trabajado en la película Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Ha trabajado en Encerrada. Ha trabajado... Bueno, tiene una trayectoria pero absolutamente bestial. Y es un actor que si no eres muy cinéfilo no le conoces. Entonces yo creo que hay que seguir la carrera de este hombre y hay que ver otras series que ha hecho. Y realmente yo espero que en los próximos premios Emmy salga algo de Chernobyl, porque si no me voy a enfurecer, de verdad. Bueno, yo eso lo doy por supuesto. Yo entiendo que Chernobyl tiene que estar premiados o por lo menos reconocidos en gran medida, porque en prácticamente todos los niveles, en estructura narrativa, en guión, en escritura de diálogos, en interpretación, por supuesto, en ambientación también. Yo creo que vestuario, que al final es un vestuario relativamente complejo, muy cercano, pero creo que el vestuario también está magníficamente logrado. No sé, creo que es que en todos los aspectos que podamos pensar de análisis de una serie, me parece que Chernobyl lo hace en todos perfectamente. Fíjate que hablando del vestuario, mira, se está hablando tanto de Chernobyl que incluso me he encontrado un artículo donde hablan de la moda en Chernobyl, del vestuario de la ropa. En la sección de moda del país en concreto. A mí me ha dejado anonadada este artículo. Tanto es la fascinación por esta serie que incluso he analizado lo bien que está elegido el vestuario, porque claro, en aquella época se vestía de una manera. Es muy interesante este artículo, pero que también se hable sobre los vestidos que lleva. Hay una fotografía de la actriz Jessie Buckley, que es una actriz que tampoco conocerá mucha gente. Yo la conozco porque la vi en la serie Guerra y Paz, que es la chica que es la mujer del bombero, que se está muriendo y descomponiendo, ¿no? Ella aparece con un vestido de flores, incluso este vestido lo comentan. Entonces, yo estoy anonadada. Sí que me ha parecido que el aspecto del vestuario, por ejemplo, se captura la esencia de
de aquellos años, esa moda, no sé, obrera, un poquito que, bueno, desde nuestro punto de vista, por supuesto, hortera, pero formal siempre, tienes que ir, abróchate la corbata cuando entres a ver a Gorbachev, no sé, me parece que es otro de los elementos que están muy bien en la serie. Incluso también analizan en que solo en el primer episodio vemos un poco de color. El resto son colores apagados, incluso los protagonistas llevan ropas más negras, más oscuras, etcétera. La verdad es que aquí hay documentación para rato sobre Chernobyl en internet, ¿eh? Sí, desde luego, sí. Es que al final tienen muchísimo que analizar. Si quieres pasamos a analizar también el último capítulo. Ya has hablado de cómo el color se utiliza más en el primero que en el resto. Yo quería hablar sobre todo del último capítulo porque me parece el capítulo, por supuesto, que cierra, el que concluye de una forma muy interesante la serie, pero me parece el rara avis de los 5. El capítulo diferente, tiene una estructura que cambia porque introduce flashbacks, cosa que no tiene ninguno de los otros. El resto se centra en lo que está ocurriendo a distintas personas y en este último se realiza un análisis retrospectivo de lo que ocurrió de nuevo en aquel día, de cómo se llegó a la explosión, desde el punto de vista, bueno, pues de ese juicio en el que responden Legasov y el resto de personajes. Y por fin se responde a cómo explota un reactor RBMK, que al fin y al cabo yo creo que es la pregunta que sirve un poco de leitmotiv a lo largo de todos los 5 capítulos. En ese aspecto yo creo que es muy ilustrativo. De hecho, yo creo que, mira, vamos a escuchar un poquito de la declaración de la profesora Ulana Homiuk, que explica no las consecuencias, sino las condiciones que permitieron que se diera esa catástrofe. This is the first critical moment, the first link in the chain of disaster. Competent management would have insisted on cancelling the test. These 3 men allowed it to proceed. Why was this delay so dangerous? It created 2 problems. One of them is scientific in nature, and the other is very human. This is the one we will consider first. Una explicación que yo creo que es una explicación esencial, porque al final las preguntas que el espectador se hace a lo largo de toda la serie es de verdad cómo ha podido pasar y cómo pasa. Y creo que además se comprende muy bien, tanto con la declaración que hemos escuchado de Homiuk como la de Legasov, se comprende para cualquiera, para los legos en física nuclear, se comprende cómo sucede la explosión, lo cual es, creo, muy necesario, es muy ilustrativo. Pero luego, por su propia estructura, el capítulo me parece un poquito más convencional. Quizás es un poquito también menos sutil en el funcionamiento de la URSS, de sus mentiras, de su crueldad. Entonces, en ese sentido, creo que rompe un poco con la línea que estaban siguiendo los otros. No para mal, pero sí para algo menos rompedor, quizás. No sé qué te parece a ti, Lorea. Este capítulo rompe un poco con la naturaleza que tenía más inquietante otros capítulos, ¿no? Y utiliza otro tipo como de tempo, digamos. O sea, entonces me parece interesante que mostrase el antes de la explosión para que hiciéramos un retroceso y volviéramos al pasado, antes de cómo era la vida en Pripyat, antes de la tragedia, para poder recapacitar de nuevo en el último capítulo consecuencias de la catástrofe. Entonces me pareció muy interesante. Es verdad que me sentí como un poco más ligera viendo el capítulo, porque en los capítulos anteriores son muy angustiosos, especialmente para mí el capítulo 3 y 4. Capítulo 4, yo soy una persona que sufro mucho cuando mueren animales en cualquier película, entonces tú imagínate cómo yo lo pude pasar, desde que asesinan a aquella vaca a cada perro y gato. La escena de la vaca me parece una obra de arte absoluta. Absoluta. O sea, esa escena que todo el mundo piensa, va a matar a la señora y mata a la vaca. Y como la señora le explica de tú me vas a decir a mí, yo que he sobrevivido a esto, y esto que no lo puedo ver, yo no me muevo de aquí. Esa escena realmente tendría que pasar a la posteridad de... Sí. No sé cómo no la hemos mencionado antes, porque realmente es uno de los momentos a destacar de esta adaptación. Es que hay muchos, ese es el asunto, que al final hay tantísimos momentos, yo creo que deja un montón de frases, de imágenes, de conversaciones para la posteridad,
Y claro, bueno, recogerlas todas es imposible. Y bueno, estabas hablando de esos capítulos 3 y 4 que son muy impactantes. A mí me impacta más el 3. Yo creo que Sí. ver a las personas ahí quemadas para mí fue muy, muy duro. Sí, realmente todas las escenas que son en el hospital son Sí. muy duras. Cuando ves esos cuerpos en carne viva que son conscientes de que se van a morir, incluso la escena, por ejemplo, de las enfermeras dejando el traje de los bomberos en el sótano y cómo ves que sus manos se quedan en carne viva, porque realmente Sí. esa ropa tiene irradia radiación, valga la redundancia. De hecho, Sí. esa ropa de bomberos sigue en ese hospital, en ese sótano. Y Ajá. sigue, Sí. la zona sigue teniendo muchísimos niveles de radioactividad. Entonces, no se puede tocar, Claro. no se puede quemar, sigue ahí a día de hoy. Entonces, a mí me gustó mucho el contraste del capítulo 3 y 4 al 5. El 5 es el capítulo de las respuestas. Sí, Entonces, es un perfecta capítulo, definición. exacto, es un capítulo que lo que quiere es transmitirnos más reflexión de la tragedia, racionalizarla y como consecuencia la tristeza, porque allí la gente que está en esa sala escucha la verdad. Luego es verdad que el gobierno amañó ese juicio, lo tapó la verdad, ¿no? Pero ya tuvimos que esperar al suicidio de su protagonista, de Legasov, un año después, para saber toda la verdad. Ujú. Que, un fallo que tuvo este hombre es que en el juicio en Viena, que fue retransmitido, pues dijeron lo que la Rusia comunista quería que dijeran, ¿no? Realmente la presión era tan Sí. fuerte. Pero yo creo que es un capítulo que es como destensarse, sentarse y escuchar la verdad y todas las respuestas y cómo te lo van explicando poco a poco para tú entender cómo se comporta un reactor nuclear, qué ocurre en cada fase en la sala de operaciones, hacer entender a los espectadores cómo ocurrió la tragedia a nivel técnico y las consecuencias que supuso. Ahora cuando lo estabas describiendo, se me estaba viniendo a la mente la imagen de la explosión. En el primer capítulo es como empieza con la explosión. Pero ¿cómo vemos la explosión? Como la onda expansiva que vive la mujer del bombero en su casa por la noche cuando ve la explosión al fondo, de lejos. Ve la luz, muy bonita. De hecho, bueno, aquel puente en el que iban todas las personas con los niños a ver las luces. Y luego cómo ella lo percibe. Entonces vemos la explosión desde el punto de vista de las personas. Y eso es lo que hacemos durante los 4 primeros capítulos. Ver las consecuencias humanas. En el último no se centra ya en las consecuencias humanas, sino en las causas materiales. Y ahí ya por fin vemos la explosión desde dentro, desde el propio reactor, cómo asciende, cómo las barras de boro se van moviendo. Esa imagen creo que no sé, sirve para ejemplificar muy bien eso que dices tú de los 4 primeros capítulos centrados en las consecuencias humanas, que creo que para mí tienen mucha más fuerza, y el quinto un poco más para desconectar y decir, mira, esto que habéis visto aquí se produce por esto y por esto. Agravado todo ello por esas mentiras, por esas negligencias, por esos fallos en la cadena de mando que estáis intentando ocultar. En ese sentido, creo que la construcción de la serie también es muy inteligente, como el quinto capítulo envuelve al resto y los clausura de una forma impecable. Y luego las últimas imágenes, esas imágenes reales que ya hemos mencionado, que se parecen mucho a los personajes reales, a mí personalmente también me impactaron muchísimo. No tanto por las imágenes, que desde luego son imágenes muy, muy duras, como por lo que significan y por lo que cuentan. Hasta la fecha, lo que dicen ahí, yo creo que eso fue lo más brutal para mí. Hasta la fecha, el último recuento de víctimas se ha hecho en 1987 y hay 31 muertos. Solo 31 personas han muerto oficialmente a causa del accidente de Chernóbil. Exacto, Las cifras son otras. Son otras. Eso, los que impactados el día del accidente, que serán bomberos, médicos, gente que estaba en la central nuclear ese día. Claro. Pero no murieron, pero qué pena que no murieron ni Dyatlov, ni Fomin, ni Bryukhanov, que hemos hablado mucho de ellos en este podcast, pero que ellos al menos fueron condenados a 10 años de cárcel, que poco me parece, por cierto, poco me parece, pero que a mí este tipo de cosas que, mira, David, a mí me molesta mucho del último capítulo, las imágenes del final con los créditos, está bien,
pero es como que parece que aquí tenemos un metraje acordado y como hay que contar muchas cosas, venga, te lo metemos aquí en unos créditos y te ponemos las imágenes reales. Yo quería haber visto eso en un capítulo más. Yo quería haber visto más. Entonces echo de menos un sexto capítulo donde me cuenten el cierre definitivo de Chernobyl, no que me lo suelten en un minuto corriendo, ¿no? Es interesante verlo. Pues este se suicidó un año después, este fue a la cárcel, esta mujer afortunadamente tuvo un hijo 10 años después. Está muy bien, pero yo soy caprichosa y yo quiero ver más, ¿no? Entonces a mí esas cosas a veces me molestan un poco. Pero bueno, así lo decidió su guionista creador y yo no puedo ponerle en duda. Mira, yo hasta hace unos cuantos años mi factor de decisión para asignar a una película o a una serie la condición de buena o mala era si quería más o no. Si llegaba al final y decía, bueno, pues acababa o menos mal, la serie o la película era mala. Si llegaba al final o durante el propio metraje y decía, quiero más, era buena. Eso con Chernobyl se cumple a la perfección, porque a pesar de lo que estamos diciendo, son imágenes durísimas. Hay momentos que dices, voy a pararlo porque me está impresionando mucho y necesito coger aire. Es una serie muy, muy dura, muy impresionante, pero quiero más. No sé si otro capítulo para que me cuenten otra cosa de Dyatlov, de lo que hacen en los trabajos forzados, de cómo esa mujer tuvo otro hijo, no lo sé, pero quiero más. Y eso creo que es, bueno, pues una muestra más, junto a las que llevamos, de la calidad de la serie. Es muy interesante lo que me has dicho, porque es como tu medímetro, ¿no? Mi medímetro es, y esto es un poco fuera de guión, es cuando yo veo una serie, la veo en la noche, me voy a la cama y al día siguiente me levanto y me acuerdo de esa serie. Digo, ay, esto que yo he visto ayer, eso es como ese pozo que te ha dejado. Y ese es mi medímetro para saber si yo tengo interés o no por esa serie o esa película. A veces me ha pasado con alguna película estrambótica tipo Canino, así, en plan alguna locura, pero si tengo... Me pasó con, por ejemplo, con Big Little Lies, que no tiene nada que ver con Chernobyl, pero es HBO y vuelve dentro de poco, pero dijo, quiero un poquito más de esto que ha pasado. Es cuando al día siguiente estoy, oye, tal, pensando en algo que quizá me ha impactado, una escena que tal. Ese es mi medímetro. Mira, ya que estamos con estos medímetros absolutamente subjetivos, te voy a dar otro. Yo he soñado también he visto la serie por las noches. De hecho, los primeros, mi intención era ver un capítulo cada noche, pero creo que lo vi en 2 noches solo. Los 4 primeros capítulos los vi en 2 noches porque estaba completamente enganchados. Entonces vi 1,5 el primer día y 2,5 el segundo o algo así, y el quinto ya lo vi en cuanto salió. Que por cierto, se cayó HBO cuando salió ese episodio. No me digas. Sí, una muestra, bueno, pues del volumen de gente. Yo estaba despierto, no sé si eran las 2, las 3 de la noche. No estaba viendo eso en concreto, pero vi que HBO se había caído. Y lo que te iba a decir, que es que yo he soñado con cosas relacionadas con Chernobyl o a causa de Chernobyl 2 noches, las 2 noches. La primera soñé con algo relacionado con los comunistas. No sé. Bueno. Es algo muy surrealista, ¿no? Y la siguiente soñé con un perro, de uno de los perros de Chernobyl. Ya ves, es otro argumento absolutamente irrelevante y 100% subjetivo, pero una muestra más de cuánto me ha impresionado. Y bueno, pues una serie que consigue generar esa impresión, desde luego es pues una buena serie que además bebe, por supuesto, de lo que hay detrás, de la trama y de la historia real que cuenta, que creo que eso es esencial. Para mí ya era un thriller absolutamente terrorífico, porque, mira, ya me reitero, yo cuando muere un animal o un perro, es que no puedo, o sea, me duele más que cuando muere un humano, porque sé que es mentira, ¿no? Al final sé que es un actor, pero si muere un perro lo paso fatal, me pasó desde la película, una de los 90 que se llama Mujer Blanca Soltera Busca, no sé si la conoces. Me suena, pero no la he visto. Sí, de Jennifer Jason Leigh. Ella es la mala de la peli y tira un perro por la ventana. Entonces yo no podía, o sea, yo me quería morir. Entonces lo mismo, y en Chernobyl es una sobredosis de asesinatos de animales. Entonces ves también incluso a esos actores, que por cierto, los actores que interpretan como a esos aniquiladores son actores conocidos. Sí. Uno de ellos es un actor, creo que es danés, que trabaja en unas películas que se llaman Los casos del Departamento Q. Sí, y dije, hombre, tendría que mirarlo ahora mismo, pero tiene un nombre muy particular. Y luego otro chico joven, realmente esa escena de esos dos personajes que ni siquiera te acuerdas de su nombre,
es absolutamente interesante cómo de repente se encuentran con una camadita de perros recién nacidos y esa escena para mí, yo estaba con la lágrima cayéndome, pero que no podía, decía, yo tengo que parar esto y tengo que ver, ponerme a ver Fleabag o ponerme a ver otra cosa porque no podía más. Sí, esos personajes, una vez más, son muy, muy interesantes para conocer esos héroes anónimos que, bueno, ellos aparecen en ese episodio, les vemos matar perros, una cosa que en principio, mira qué cosa, otros estaban allí fumigando, otros cortando árboles, pero es que eso fueron las tareas verdaderamente esenciales para impedir que la catástrofe fuera aún mayor. Es que Y esos personajes, ese chavalito que llega ahí, que ya no venía del ejército, que venía ya de su casa, que no tenía ni barba, era un pringado, por así decirlo, y llega allí y es la impresión que tiene que causar y decir... Eso lo vemos al final en todas las películas bélicas, ¿no? Cuando vemos cómo son los chavales imberbes, jóvenes, que llegan ahí a la guerra, que les dan un fusil y que no saben ni siquiera manejar. Aquí sucede algo semejante. Él no sabe manejar ese arma para matar a los perros y bueno, es enviado allí pues porque no le queda más remedio y eso es una cosa muy, muy impresionante también, muy impactante. Sí, o sea, indudablemente ese capítulo a mí... Ya hemos destacado eso y la escena de la vaca con la mujer anciana. Ese capítulo no tiene precio. No tiene precio. Sí, porque además eso, la anciana, de nuevo, otra representación de todas esas personas, sobre todo ancianos, que se quedaron al final. Hay un grupo de personas que se quedaron allí que, bueno, pues al final algunos han ido sobreviviendo, otros no, desde luego, pero que siguen viviendo allí, que continuamente están comiendo lo que producen en sus huertos, comida que está absolutamente envenenada, pero bueno, que están introduciendo sus organismos, son gente ya muy mayor, que en principio les da igual vivir un poco más o un poco menos, pero que también reflejar la existencia de aquellas personas creo que también es muy acertado por parte de la serie. Claro, es que en este capítulo, volviendo al tema de los aniquiladores, que se llegó a contratar hasta unos 600.000 aniquiladores y que no conocían las consecuencias y el alcance de la nube radiactiva. Claro. Nube radiactiva de la que hemos hablado muy poco. Una nube que cuando explotó el reactor 4 medía 6 kilómetros de alto y se veía desde el aeropuerto de Moscú. Que primero fue captada fue en Suecia, que Suecia es un país no nuclear, pero que tiene radares para captar la energía nuclear, ¿no? Entonces son los que dieron la alarma. Y esa fue la primera preocupación del gobierno de Gorbachov. ¿Se lo sabe ya la prensa extranjera? Eso es una cosa... En esa escena, también cuando están en el hotel Sherbina y Legasov, dice, en Frankfurt a los niños no les dejan salir a jugar a la calle. Y miran por la ventana y hay niños jugando. Y eso es... Mira, se me acaban de poner los pelos de punta diciéndolo. Es... No sé. Es que ni siquiera sé describir lo que realmente significa. Está claro, pero el término adecuado para describir esa absoluta falta de escrúpulos y de preocupación por parte de los gobernantes de la Unión Soviética es... No sé, escalofriante, de verdad. A mí eso lo había escuchado ya en la radio, que esa escena o que esa frase iba a tener lugar, pero cuando la vi y cómo lo muestran eso a los niños jugando en la calle me impresionó muchísimo. Totalmente de acuerdo contigo y realmente es el horror. Sí. Realmente, y incluso es que la radiación, fíjate que hasta incluso en España se tomaron ciertas medidas. Claro. Como prohibir comer ciertos alimentos, porque como hemos dicho al principio del podcast, la nube radiactiva llegó hasta Estados Unidos, pasó por la India, pasó por China, por Japón, y el único lugar donde no estaban haciendo nada era el propio Pripyat. O sea, realmente, pero esto era absurdo, absurdo. Ese es el término probablemente, absurdo. Es que es totalmente absurdo lo que sucede. El accidente, bueno, pues puede ocurrir. Ha habido una serie de negligencias, como sucede en tantos otros accidentes, vale. Pero luego es tan absurdo esa forma de actuar después que es lo que verdaderamente yo creo que sobrecoge. Vamos, si quieres, a ir cerrando el podcast. Una pregunta que, mira, no está en el guión, espero que no sea muy complicada, que me ha ido surgiendo a medida que íbamos hablando. La serie es americana y es muy crítica, por supuesto, con el comportamiento de la Unión Soviética.
En aquel momento podemos decir que es difícil asignar un término de buenos o malos en la Guerra Fría, ¿no? Pero podemos decir que los que estaban... estoy buscando un término que sea lo más imparcial posible. Los que estaban en el lado correcto de la historia, por ponerlo así entre comillas, eran los americanos, el bando occidental, pero desde luego no eran santos tampoco. Entonces, el hecho de que ahora esta serie llegue y se pueda convertir en la visión dogmática y casi más generalizada sobre lo que ocurrió en Chernóbil, que esa visión provenga de Estados Unidos con los enfrentamientos que a día de hoy las dos superpotencias tienen, ¿no te chirría un poco? O bueno, a lo mejor, no sé, ¿qué te parece ese aspecto? A mí es que algunas de las cosas que se ha estado planteando los americanos es que jamás, o sea, en este caso, respecto a la catástrofe, la energía nuclear, jamás van a ser los buenos, más cuando construyeron la primera central nuclear y más cuando fueron capaces de convencer a todos los ciudadanos, fíjate si son retorcidos, que afirmaban que, claro, al principio estaban en contra de la energía nuclear. Pero bueno, claro, nosotros hemos construido la energía nuclear, pero con fines y objetivos pacíficos, porque Dios ha creado el átomo. ¿Pero cómo se puede decir eso a la gente? ¿Cómo se puede y luego lanzar dos bombas? O sea, vamos a ver. O sea, los americanos nunca van a ser los buenos en este tema. Nunca, jamás. Los únicos buenos, los que están bien posicionados, son la comunidad científica. La única que es experta, la única que sabe y que puede controlar y mitigar una situación. Para mí, esos son los verdaderos buenos de esta historia. Los americanos son como los rusos o peores. Sí, pero y precisamente por eso mismo, el hecho de que sean ellos quienes ahora nos vengan a imponer esta visión, desde luego el aperturismo y la libertad de Estados Unidos ahora mismo en comparación con Rusia, o la apertura y la libertad de Estados Unidos de los 80 con respecto a la Unión Soviética, si es posible que fuera superior, pero el hecho de que sean ellos los que nos vengan a imponer una visión que tiene pinta de que se puede extender, aunque que no discuto que sea ni más verdadera ni menos, probablemente sí sea muy acertada y la verdad que con respecto a lo que yo sé, que no es mucho, pero con respecto a lo que sé sí parece bastante fiel a los hechos, pero que sean ellos los que impongan esa visión, no, a mí me choca mucho. Sí, indudablemente, ¿no? O sea, una serie sobre algo ruso contado por americanos, sí, es paradójico. Sí. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, ¿quién lo hubiera hecho si no antes? Ya, sí, eso sí. Sí, bueno, al final son ellos los que nos vienen indicando, no solo a los rusos, sino prácticamente a todo el mundo cuál es la historia que debemos conocer, así que es verdad que en ese aspecto el término imperialismo cultural estadounidense sí que yo creo que es muy, muy acertado, pero bien, estamos entrando en temas que no deberíamos... Que no deberíamos tocar. No. Y ya para ir cerrando ya este especial de Chernóbil, yo a ti te lanzo, David, una pregunta, ¿no? Sobre una afirmación que su creador, Craig Mazin, ha hecho sobre la serie. Dice que es una serie sobre el coste de las vidas, no sobre la catástrofe en sí. ¿Tú qué opinas, David? Que me parece que es un resumen perfecto de lo que es Chernóbil. Creo que es muy correcto, porque al final es verdad que la serie está absolutamente poblada de muerte, pero también hay muchísima vida, muchísimas ganas y muchísimo esfuerzo por sobrevivir. Y creo que eso es una apuesta muy valiente en el que se honra, es la forma, yo creo, mejor de honrar a esos héroes que sacrificaron todo, incluyendo precisamente eso, precisamente su vida. Por lo tanto, creo que la serie en este aspecto cumple lo que promete su creador, ¿no? Es efectivamente el coste de la vida. Pero el coste de la vida a quien le cuesta la vida, a quienes la pierden, y el coste como valor de esa gente que se esfuerza y que consigue sobreponerse a una catástrofe que es verdaderamente brutal, pero que no se convierte nunca en protagonista, sino que el protagonismo es de las personas, que al final son las que tienen que estar siempre por delante, aunque muchas veces seamos precisamente las personas las que nos olvidemos de las otras personas y del medio que nos rodea, cuando, por motivos muy diversos, casi siempre injustificados, ponemos por delante, pues mira, en este caso
la imagen internacional, la energía para construir, bueno, para lo que sea, eso está por delante de las personas. Y eso es, en realidad, lo que Chernobyl muestra que no se debe hacer y que, de nuevo, lo prioritario siempre tiene que ser la vida. Te ha quedado muy bien esto último. La prioridad siempre es la vida ante todo. La vida antes que el orgullo y el poder. Entonces también es interesante también algo que has dicho, que es Chernobyl también nos está enseñando cosas que no debemos volver a hacer ante ese tipo de tragedias, ¿no? Porque al final el mensaje es la vida y sobre todo cuidar donde vivimos, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos héroes, todas esas personas, desde la mujer que vivía en la granja, desde el minero, porque no hemos hablado de ese grupo de mineros que salen en la serie, ¿no? Que se quitan la ropa ya porque hacía mucho calor, el científico, la enfermera, la mujer embarazada, todos esos son el alma y son los héroes de Chernobyl. Entonces, para mí realmente eso es lo que me encoge y me deja como el corazón en un puño sobre esta serie, ¿no? A mí la trama política, las conspiraciones me dan igual. Solo quiero saber lo que hicieron las personas por salvar las vidas de otros y hacerlo gratuitamente, porque hay algunos que sabían que iban a morir, pero otros no lo sabían. Entonces está un poco, digamos, la valentía y también está el horror de la mentira, ¿no? El ocultar de estás trabajando aquí durante y no les están diciendo que pueden morir de un cáncer de tiroides, de lo que sea. Entonces, la verdad es que es una serie que tiene muchos mensajes, pero nos vamos a quedar con la vida, básicamente. Sí, que sea siempre ese entonces. El mensaje, terminamos de esta forma, que creo que es muy bonita a pesar de lo duro que es, desde luego, el tema. Y desde aquí, pues no podemos sino recomendar a quienes no hayan visto Chernobyl que de verdad se aproximen a esta serie, porque es una sorpresa muy positiva, aunque desde luego no es agradable, pero desde luego la serie está magníficamente realizada y es muy importante. Es una serie desde luego muy importante y creo que con un mensaje, como hemos dicho ahora, en cierta medida incluso bonito. Nos despedimos, Lorea. Muchísimas gracias por esta charla tan compleja por momentos, pero de verdad creo que muy ilustrativa y muy bonita. Gracias. Sí, ha sido un placer. Y una cosita más, David, no me matéis, ¿no? Que hemos echado mucho de menos a Mario, que también es el director de Los Lunes y es muy fan de la serie, pero no ha podido estar hoy. Desde aquí, efectivamente, también nuestro recuerdo a Mario, que como director y como impulsor precisamente de este podcast, pues también nos acordamos de él. Y de nuevo, muchísimas gracias por escucharnos. A todos, a todas, nos despedimos hasta un próximo episodio de Los Lunes al Podcast.